Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Soy Pedro Gravia de Peralta y están en confianza. Pasen adelante. Esta noche con una invitada de lujo. Definitivamente yo me estoy pues más que halagado, feliz, orgulloso, contento y satisfecho. Vamos a tener un programa realmente inolvidable. Un orgullo nacional. Es una escritora que radica precisamente en España, donde las letras viven y conviven con la gente. Y ella, con un sello muy hondureño, llegó para quedarse y demostrar que el talento hondureño se percibe en todo el mundo. Y qué mejor que en esa tierra española para entregarle al mundo un libro que es una historia, es una vivencia, pues diría yo, muy difícil de contar, y ella, pues su autora, nos va a hablar de todo ello. Es un libro conocidísimo por muchos, Bajo un mismo cielo. Bajo un mismo cielo suceden muchas cosas, vivencias familiares, vivencias de una madre, de una mujer que cuenta en este libro de 500 páginas. De repente hasta se queda corta por tanta cosa que sucedió, pero aquí está el contenido de una historia pues sacada de la vida real, definitivamente para contarla. Y qué mejor que esté en estas páginas para que todos podamos conocerla a través de ella, lo que ella vivió. Aquí podemos ver la página, la portada, como podemos mostrar también, que es lo que lo mostremos aquí, la contraportada con sus hijas, que son parte de esta historia, Bajo un mismo cielo. En una hora vamos a tratar de contar pues lo más que podamos. Es un orgullo realmente tenerla aquí. Ella es un orgullo nacional, Ondina Sea, y haré lo posible para que te sientas en confianza y puedas relatar esta historia, como tú le dices, a todo el mundo, a nivel nacional e internacional, porque en confianza está ahí para que se disfrute. Gracias. Un verdadero placer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de estar en tu programa. Wow. Gracias por esta invitación. De verdad. Gracias por venir. Gracias. Y encantada de estar y compartir esta historia con mis compatriotas. Sí. Finalmente tengo el privilegio de venir a Honduras y presentar mi libro. De verdad que eso es un orgullo para mí, un honor estar aquí, nosotros, estar en Honduras, presentar mi libro y compartirlo con los hondureños, porque realmente, o sea, había que hacerlo. Había que hacerlo y gracias porque lo estás haciendo, porque eso es una verdad y una realidad para ti, que te sientes pues satisfecha, ¿no? De que este producto que nace de la vida misma esté aquí para contarse y para que todos lo conozcamos. Exactamente. Bajo un mismo cielo suceden muchas cosas. Muchísimas. Y esta historia tenía que ser contada. Es una historia que tenía que ser contada y es así como nació la idea del libro, el proyecto del libro. Y vamos a decirlo, ¿por qué no? Mañana a las 10:30 de la mañana, entiendo, a las 10 de la mañana. Estás en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma en Comayagüela. Vamos a hacer la presentación del libro mañana formalmente, es el lanzamiento de las presentaciones que habrán en Honduras. Sí. Porque tendremos presentaciones no solamente en Tegucigalpa, pero también en San Pedro Sula, en La Ceiba. Sí. Y bueno, pues es el comienzo. Qué bien. Y para un comienzo, qué mejor que ya esté premiado este libro, reconocido a través de, en una feria del libro 2015, con el premio Escriduende, un premio pues de mucho prestigio y que se te reconoció, te acompañó nuestro amigo y embajador en España, Norman, y Gracias. Qué bien que él fue testigo, al igual que mucha gente que ahí pues se reunió para la presentación de este libro. También tenemos aquí, tengo el gusto, vamos a presentarlo en otro segmento, el editor, ¿no? El cual trabaja para esta editorial precisamente tan importante, pues que
hizo que esto se saliera a la luz, ¿no? Gracias a él, por supuesto. Gracias a él, claro que sí. Gracias a mi editor, es por una supuesto. editorial muy importante en Madrid y lo vamos a presentar. Este premio fue más o menos que a finales de año, ¿no? No, fue en el mes de junio. En mes de junio. Del año pasado, Sí. del 2015. Sí, claro. Y estuve leyendo sí. muchos antecedentes previa a lo que tú recibes esto, encontrarte con editores, llegar a esta feria donde convergen muchos escritores, en fin, editores, y es así como logras, ¿no? Que un editor se interese mucho por ese trabajo, vamos a decir ese boceto, ese borrador, no sé. Claro, claro, y lo lee y se interesa y es así como llega a las manos de Basilio, ¿entiendo? Sí, es de esa manera. ¿No? Y se da cuenta del tesoro que tiene en sus manos. Así que qué bien, y logras pues a través de tantas pláticas tú te vas a Madrid y logras concretar este trabajo, y es así como entonces en junio ya se edita, lo presentas al mundo, y qué bien. Ahora vienes acá y nos presentas a nosotros, a tus compatriotas, y nosotros felices de tenerlo aquí. Cuéntame brevemente, ¿cómo nace este libro una vez que tú has vivido toda esa experiencia y te das cuenta de que aunque no tenías de repente el don de escritora, pero te nace esa pasión por las letras y te interesas por contar esta historia? ¿Cómo nace? ¿En qué año? Si lo hablas con tus hijas y logras concretar este bello libro. Cuéntale a toda nuestra teleaudiencia. Bueno, la idea siempre estuvo. La idea después de esta vivencia, sí, siempre existió. La idea de escribirla, de contarla. Sí. Porque había sido una historia tan extraordinaria, claro, tan fuera de lo común, que cuando me preguntaban, bueno, pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo sucedió? Era tan compleja. Era como un laberinto, sí, del que me metía y no podía salir porque habían tantos entresijos y tantos detalles, sí, y tanta interculturalidad, claro, entre culturas, ¿no? Sí, sí. Que no lograba hacerlo, y mi idea siempre fue escribirlo, nada más que a ver que el tiempo pasa, la vida se complica un poco, luego sí, los hijos, el trabajo, nunca uno puede tener tiempo, y además pienso que si el libro se hubiese escrito 1 o 2 años después de mi experiencia, el resultado no hubiera sido el mismo. ¿Y la experiencia fue en qué año? La experiencia fue en el 1994. 94. Cuando yo salí de Irán. ¿Decides ir a conocer la familia de tu marido, no? Eso fue después del accidente aéreo de Tanzasa. Ah, bueno, ok, cuéntanos, sí. Bueno, a ver, la idea del libro siempre ha existido, claro, nada más que haberla escrito en 1994, 95 hubiera sido muy reciente, claro, después. Creo que la objetividad no hubiera sido la misma, y yo no hubiera tenido tal vez esa distancia como para una perspectiva más lejana, ¿no? Para poder ser más objetivo, sí, y para tener una historia más real, sin involucrar tanto los sentimientos, el resentimiento, sí, porque creo yo que cuando uno tiene una vivencia importante hay un tiempo de curación, ¿no? Claro. Entonces creo que el tiempo después, han pasado 20 años después de escribir el libro, prácticamente. Sí. Entonces ha sido un tiempo suficiente como para tener esa distancia y poder analizar y poder plasmar la historia de una manera más, no más fría, pero más objetiva, diríamos, sí, y más real, ¿no? Tomando en cuenta todos los factores, porque creo yo, sin dejarse llevar solamente por los sentimientos, ¿no? Sí. Poder usar todo lo que es el contexto, claro, la historia, el momento, sí, el tiempo en que se vivió, que fueron tiempos en realidad muy importantes, sí, no solo en el Medio Oriente, pero también en Honduras, porque en ese tiempo estábamos pasando pues por un conflicto, ¿no? Sí, sí. A ver, la historia comienza, creo que la primera parte de la historia comienza, y fue lo que en realidad fue lo que
para, ¿no?, esa historia es el accidente aéreo Sí. de Tanzasa. Es ahí donde muere. Vamos a hablar de la protagonista, para no hablar en primera persona, Claro. vamos a hablar de ella. Su marido Sí. fallece en un accidente aéreo de Tanzasa en 1989 Sí. en los alrededores de Tegucigalpa, del Claro. Toncontín, en las Una Mesitas. mesita, sí. Su marido, un ingeniero iraní, fallece. Ellos se habían conocido estudiando en Washington, D.C., Sí. en Estados Unidos. Él era un ingeniero y ella era una estudiante. Ella decide regresar a Honduras y él la sigue Sí. y se casan en Honduras. Eso fue en 1985. Tienen una vida normal, hay un matrimonio feliz. Ella tiene, o sea, tienen su primera hija, su segunda hija, en 1989. Al mes de cumplido su primera hija, él, un ingeniero del Standard Fruit Company, Sí. en un viaje de trabajo, fallece en ese accidente aéreo. Sí. De origen iraní y después de haber salido de su país 13 años atrás, Sí. antes de la Revolución Islámica, durante el conflicto de la guerra de Irán-Irak, que fueron 8 años sangrientos de guerra, Sí. él no pudo regresar a Irán. Él no podía regresar a Irán porque regresar a Irán significaba ir a pelear al frente, ser reclutado para poder pelear Claro. como todos los demás que eran reclutados, ¿no?, en esa época. Muere el Imam Khomeini, que es el líder supremo de la revolución, el padre de la revolución islámica, en 1989. Y en ese momento las cosas cambian, el mundo cambia, el muro de Berlín, o sea, Claro. todo, la Guerra Fría cambia, ¿no? O sea, hemos pasado una época muy difícil en Fue un momento momento bien y se convulsivo. habla dentro del libro de esa época difícil de Honduras, cuando Honduras era una plataforma antirrevolución, ¿no?, Por supuesto. antisandinista, Sí, exactamente. ¿ok? Que no se decía realmente, pero lo era, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que se vivía en ese momento, vivíamos en una crisis económica, una penuria económica, empezaban, o sea, yo nunca había visto, porque ya habíamos vivido 10 años fuera de Honduras, Sí. en México, en Estados Unidos, y ya no era la misma Tegucigalpa de mi infancia, era más bien como un centro de operaciones de muchas ONGs, Claro. de los paramilitares, de los militares, de Palmerola. Era un revoltijo de gente, con muchos proyectos, mucho dinero por todos lados, pero en realidad no había trabajo. O sea, se estaba pasando por una penuria económica. Entonces, toda esa parte y ese contexto de lo que era Honduras o Tegucigalpa, por lo menos en esa época, se cuenta en el libro, porque fue la época en que vivimos antes de que, o sea, que vivimos después de que llegamos de Estados Unidos, nos instalamos y bueno, fue ahí en ese momento el trabajo en la universidad, después en la Standard Fruit Company. Sí. Hablo de la ceiba y 2 capítulos maravillosos de la ceiba también, Ah, qué bien, me encanta eso. pero al mismo tiempo fue una época de mucha felicidad y de mucha tristeza, porque es en ese momento que sucede el accidente. Claro. Entonces eso lo cambia todo y ese es el, o sea, en ese momento nuestro destino cambia. Sí. ¿Y por qué cambia? Cambia porque hay hay un tema ético, moral, Sí. que es la muerte de mi marido o del marido de la protagonista, y ella se plantea, ¿qué hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde lo entierro? O sea, ¿dónde lo terrible, llevo? sí. O sea, ¿cómo lo anuncio a sus padres? Sí. Entonces, lógicamente, tratando de imaginar lo que él hubiera querido, y ya que él no había podido regresar a su país en 13 años, pues decide la protagonista Irse.
mandarlo, porque ella no podía porque estaba amamantando a su pequeña niña, que tenía un mes. Sí. Tenía una niña de 3 años y una de un mes. Sí. Pues en ese momento fue en realidad muy triste, muy desgarrador, porque no pudo acompañar Claro. sus restos a Irán. ¿A cuánto tiempo después ella con sus hijas va para allá? 1 año. 1 año. ¿Cuánto tiempo están allá? 1 año también. 1 año. ¿Y de ahí deciden irse? Sí, o sea, en ese año fue un año de adaptación, por supuesto, y en ese año de adaptación de cosas difíciles, ¿no? De adaptarse a una sociedad islámica, un régimen de los ayatolas en ese momento. El padre del marido le pide a ella que regrese. Le dice, tú puedes irte, pero necesitas regresar. Y para eso necesito que me prometas y que me jures sobre el Corán, que es el libro sagrado, que vas a regresar. Y por supuesto, pues en realidad creo yo que mi intención, siendo clara y franca y honesta, no necesitaba jurar, porque mi idea era hacer un acercamiento. Creo que la idea de ir a Irán y honrar su memoria por él y por mis hijas era para poder hacer como que darle continuación a su vida, porque si no lo hubiera hecho de esa manera, pues su vida hubiese terminado ahí, en ese momento. ¿Cómo prolongar su existencia, su cultura, lo suyo, si no se tomaba esa decisión de visitar a la familia, a conocerla, que ellos conocieran lo único que él había dejado, que eran sus hijas? Claro. Tremendo, una historia tremenda. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece, Ondina? Por supuesto. Vamos a regresar, ya nos va a acompañar Basilio Rodríguez. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Para que nos Por cuente supuesto. también, porque necesitamos saber después cuándo decides, cómo llegas a España, en qué año llegas a España, cuánto tiempo llevas en España y todo lo que transcurre hasta, hasta recibir este reconocimiento escrudente, entre muchísimas cosas interesantísimas que tengo aquí, que quiero compartirlas con toda nuestra teleaudiencia. Claro que sí. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Excelente. Ya regresamos, estimados televidentes en confianza. En el mes de nuestro 103 aniversario, te brindamos un préstamo para lo que tú quieras. Sin comisiones, avalúo gratis y las mejores tasas de interés. Préstamo personal al 20%, hasta 400,000 lempiras sin aval. Préstamo de vivienda desde 11% con fondos Pamprovi. Préstamo automotriz al 14%. Préstamo pyme para capital de trabajo e inversión fija desde el 10% de interés. Solicítalo ya en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, desde 1913. Distrito Hotelero Plaza San Martín, para gente como usted. Hetman Alas te ofrece una increíble promoción en su servicio de lujo entre las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y viceversa, a tan solo 190 lempiras. El servicio de lujo hace escala en Ciguatepeque, donde al presentar tu membresía promodías.com recibes un 15% de descuento de martes a jueves en el restaurante Don Tiki. Además, contamos con oficinas en esta ciudad, donde puedes comprar tus boletos de viaje y dejar encomiendas. Viaja cómodo y seguro con Hetman Alas.
En el mes de nuestro 103 aniversario, te brindamos un préstamo para lo que tú quieras. Sin comisiones, avalúo gratis y las mejores tasas de interés. Préstamo personal al 20%, hasta 400,000 lempiras sin aval. Préstamo de vivienda desde 11% con fondos Pamprovi. Préstamo automotriz al 14%. Préstamo pyme para capital de trabajo e inversión fija desde el 10% de interés. Solicítalo ya en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, desde 1913. Ondina y Basilio, quiero recomendarles que asistan cuando puedan, ¿no? En familia o de negocios, a conocer este hotel magnífico, nuevo en Tegucigalpa, el Hyatt Place, que está ubicado en un lugar privilegiado en Tegucigalpa, es el Novacentro, en el pasaje Los Próceres, muy céntrico realmente y muy exquisito el lugar, donde ustedes pueden encontrar amplias habitaciones, extraordinarios gimnasios. Ahí pueden ver las habitaciones dobles, en fin, familiares, elegantes, muy bonitas, donde pues tienen que ir y convencerse de lo lindo que es este hotel. Mira esta piscina, en la terraza espectacular, 6 niveles, hay mucho comercio, en fin, en una zona elegante, exquisita, y los invito para que en algún momento puedan estar en este hotel. Hyatt Place, ahí está, para que todos lo disfrutemos a nivel nacional y extranjeros que nos visitan y puedan ver y asistir a este hotel, donde también hay happy hour los jueves exquisitos, o cócteles de primera, en fin, un área muy bonita, la galería se llama ahí, donde converge la recepción, bar, restaurante, y este gimnasio, al igual que la piscina que ustedes la encuentran en la terraza, donde pues pueden pasarse momentos muy agradables en familia y también para negocios. En confianza se los recomendamos. Hotel Hyatt Place. ¿Qué les parece? Bueno, porque hablar es más bonito en confianza. Esta noche hablando de un gran libro, Bajo un mismo cielo, con su protagonista, autora, Ondina Sea, que está aquí pues contándonos esa historia para que todos la conozcamos. Nos acompaña también esta noche Basilio Rodríguez, es editor de CIAL Pigmalión, pues un editorial de prestigio en Madrid, donde ellos precisamente toman este trabajo y lo hacen realidad, lo sacan a luz, y es un orgullo nacional el que pues a través de el trabajo de Ondina es que lo podamos conocer y hacerlo nuestro, porque de eso se trata. Es una compatriota que cuenta su historia con sus hijas. Es un relato desgarrador, pero que había que contarlo. Y Ondina, lo has hecho maravillosamente. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que también pues recibamos esta noche a Basilio. Un placerazo tenerte aquí, Basilio. Muchas gracias, igualmente, Pedro. ¿Cómo estás? Sé que fue un poco así como turbulenta la llegada, ¿no? Bueno, A Tegucigalpa. estábamos deseando que llegara a la ciudad de Ondina, a su país, para conocer su gente y para, de alguna forma, también vivir en directo lo que ella nos narra en el libro. Ella describe los paisajes y el paisanaje de esta ciudad. Y sinceramente no hemos tenido ocasión de venir aquí anteriormente y por eso ha sido muy grato. O sea, después de leerlo tenías muchas más ganas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuéntame, por cuestiones de tiempo también, hay que correr con tanta cosa que tenemos que hablar. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se da ese momento en que tú conoces a Ondina Sea? Bueno, yo considero que las casualidades no existen. De alguna manera estábamos condicionados a, bueno, pues encontrarnos y poner en marcha el proyecto que ahora nos une. Sí. Un proyecto en el que hemos trabajado duro durante bastante tiempo y narrar esa experiencia pues denota que efectivamente en este trabajo tenemos ocasión de encontrarnos con personas especiales, con historias especiales, a saber, en nuestro grupo editorial recibimos prácticamente a diario muchas propuestas de edición, libros de distintos géneros que, bueno, pues tenemos que filtrar, a pesar de que podemos
publicar un número de ediciones significativo al cabo del año, es decir, en torno a 115 libros, que yo creo que es un buen nivel de producción, pero hay otros muchos que desgraciadamente se quedan en el camino. Sí. En este caso, cuando llega el primer manuscrito, porque muy bien, habéis dicho anteriormente que es un libro que se ha trabajado, que se ha pulido, un libro que la propia autora ha querido escribir en el momento en el que los sentimientos y emociones no la embargan y ya puede narrarlo en calidad de narradora omnisciente, Sí. convirtiéndose en personaje, pero con una distancia que le permite analizar esos acontecimientos y reflejarlos y recrearlos desde el punto de vista literario. Por tanto, como digo, cuando nos llega el primer manuscrito, de alguna forma sentimos que estamos ante una historia especial. Y esto ocurre en el año 2014, Sí. 2 o 3 meses antes de la Feria del Libro de Madrid, que es el gran evento, Sí. el gran evento en el que todo el mundo que está dentro de la cadena del libro pues converge Claro. en el Parque del Retiro de Madrid Sí, sí, sí. y convive durante casi 3 semanas, donde hay múltiples presentaciones, donde hay una afluencia masiva de público que supera los 3 millones de visitantes y Mira, qué compradores, increíble, ¿eh? y donde de alguna forma los propios escritores entran en contacto con sus lectores. Y por otro lado, los editores tomamos el pulso a la situación cultural y literaria. Sí. Bien, pues poco antes de esa feria nos llega el original, se hace una primera cata, una primera cala, Claro. por parte de mi equipo de colaboradores, y tomamos la decisión de comunicarnos Sí. y de citarnos en la Feria del Libro. Ondina reside fuera de Madrid, en Tarragona, y ella pues toma la determinación de desplazarse a Exprofeso porque yo le planteo que quiero conocerlo. Claro. Que su historia, bueno, pues es muy interesante, pero queremos conocer a la narradora personaje. Sí. Bien, pues se desplaza y en ese contexto tan literario y agradable, pues tenemos una primera conversación. Ella dice que le hice una entrevista, ella comenta que le hice una entrevista detrás del stand, detrás de la caseta de Sial Pigmalión. Pero es que de alguna forma yo tenía que constatar que ella estaba dispuesta a asumir el reto que suponía publicar su historia. Ah, ¿Me mira. explico? Sí. De alguna forma iba a convertirla ya en una historia que, aunque estuviese firmada y vivida por ella, iba a ser patrimonio de sus lectores. Así es, exactamente. Y eso podría implicar un sentimiento de cierta angustia, un sentimiento controvertido. De alguna forma podría hacerle sentir incómoda si la recepción no era buena. Sí. Y por otro lado, si la recepción era demasiado buena, podría distorsionar su vocación literaria. Sí. Porque además surge esta historia cuando ella ya está en una madurez en la que sabe lo que quiere, Así es. en la que de alguna forma se plantea contar esa historia desde un plano positivo, Ujú. no como revancha, no como venganza. Puede que como terapia, Claro. puede que de alguna forma también el libro haya sido sanador en ese sentido Sí, para sí, sí. ella y para sus hijas, ¿no? Pero desde un enfoque siempre positivo, intentando entresacar lo mejor de esa situación, Sí. como una lucha personal en la que pues intenta ser fiel a unos principios, a unos sentimientos, pero por otro lado pues ella lucha por su libertad, por su dignidad y por la de sus hijas. No, sí, y ya que mencionas precisamente las ideas, esa era mi consulta, o sea, la aprobación de ellas hacia el libro, cómo lo vieron, qué te dijeron cuando ya lo leen de cabo a rabo y dicen, mami, qué lindo lo que has hecho, en fin, y ahora al ver que recibes incluso un premio, vamos a decir que ese premio lo recibe de una feria a otra, o sea, del 2014 En la feria siguiente. al 2015, este premio, que mira, yo soy demasiado acucioso y cuando yo veo este nombre yo quiero saber de qué se trata, ¿no? Y me puse más de un día, pero lo encontré y es algo muy lindo que lo quiero compartir con ustedes. Escriduende, es la leyenda del duende del Parque del Retiro, donde tú hablas, de quien se decía que en tiempos de Felipe hacía que las flores del parque florecían como por arte de magia. De hecho, cada otoño el parque se llenaba de hojas y colores. Ahora, dice, cada primavera
se llena nuevamente de hojas, pero esta vez, gracias a la feria del libro, son hojas de libro. Oye, esa es una anécdota, una cosa linda, ¿no? Que quería yo compartirla con todos y quitarme yo las ganas también de saber de qué se trataba y cuál era el concepto de este premio. ¿Cómo te sientes ahora recibiendo este premio, Ondina, y cuál es el comentario de tus hijas? A ver, mis hijas siempre han sido mis grandes motores. Sí. Ellas han sido los motores de todo en esta historia. O sea, el final, todo, sí. La lucha es por sí, ellas, sí. ¿no? Por nuestra libertad. Y ellas siempre han apoyado a su madre Sí. y se sienten muy orgullosas. Y ellas siempre me apoyaron. Y yo siempre pregunté, ¿están seguras? ¿Puedo hablar de todo? Sí, mamá, debes hablarlo, hay que hacerlo. Sí. O sea, ellas siempre han sido las más grandes, o sea, los motores de mi vida y bueno, o sea, felices. Y fuiste, digamos, viendo, haciendo cada bosquejo, cada borrador que llevabas y estabas reuniendo y ibas ahí celosamente guardándolo para estarlo recibiendo. Claro. ¿Ellas eran parte de todo esto? No tanto. Prácticamente, ver, ¿hasta cuánto, digamos, cantidad de páginas dijiste ya voy a compartirlo con ellas? Creo que ellas leyeron algunos capítulos, no todos. Sí. Algunos eran para ellas un poquito más fuertes y preferían no leerlo. Ellas querían leer el libro completo, claro. Aparte de que ellas tienen sus ocupaciones y tienen poco tiempo también para hacerlo, porque están intensamente sumergidas en lo suyo, en sus trabajos, han estado en sus estudios. Pero el resultado final ha sido, o sea, extraordinario dentro de sus vidas, porque es como para ellas también, ¿no? Es su identidad, es su origen, es poder entender muchas cosas que ya las sabían, pero con detalles, con lujo de detalles. Por supuesto, como protagonistas. Exactamente, y de alguna manera ver, ¿no?, el resultado y ser las protagonistas de esa historia que ellas sabían a medias y que ellas todavía recuerdan partes, fragmentos, ¿no? Es como completar también una parte de su vida que no estaba completa. Cuando ellas llegan ya tenían consolidarlos, claro. Cuando llegaron ellas la primera vez tenían 4 y 1 año. 4 y 1 año, increíble, ¿no? Wow. En el primer viaje. Y cuando salimos de Irán, ya claro, en 1994, 7 años y 4 años. Wow. Sí. Y bueno, aquí está la foto de ellas en el momento en que salen, ¿no? Prácticamente están allá. Exactamente. ¿Allá estuvieron cuánto tiempo? Estuvimos en el primer viaje 1 año. 1 año. Y en el segundo tuvimos que estar 9 meses. 9 meses. Sí, porque, o sea, la idea era quedarnos 1 mes, pero terminamos quedándonos 1 año, pero hubiéramos podido quedarnos siempre. Claro, así es. Sí. 500 páginas es bastante, o es lo suficiente para resumir toda esta historia, o crees que de repente quedaron algunas cosas y como que te animas a un segundo libro? Siempre quedan. He escuchado muchísimo esa solicitud de un segundo libro, sobre todo de lo que sigue. Es como que las personas que lo leen se enganchan y al final es como que quieren más, quieren saber más. Pero bueno, al mismo tiempo también es una buena forma de decir leer, ¿no? Porque es un libro que engancha, sobre todo la segunda parte del libro, o sea, a partir de la mitad del libro, todo, pero y lleva un ritmo rápido, sobre todo al final. Ahora, el vínculo que tú tienes con la familia de tu marido, o el marido de la protagonista, ese lazo familiar, ¿les llama para regresar en algún momento? ¿Ya está en mente de ustedes tres el hacerlo en algún momento? A ver, yo no lo haría porque no podría, porque de alguna manera no tomaría ese riesgo. Mi hija mayor
que ella está casada, que ella tiene su marido, ella sí podría hacerlo y sí quiere hacerlo, sí desea hacerlo, sobre todo después del libro, nada más que ahora no ha tenido el tiempo de hacerlo. Ella mantiene relaciones y un vínculo con la familia de su padre, y yo pienso que es algo que a ella le ayuda a construir su identidad, sobre todo. O sea, es parte de su vida. Es parte de su vida. Claro. Y mi hija Sara, la menor, bueno, pues ella ahora no ha tenido tiempo, pero yo pienso que en algún momento también. Si ambas desean en algún momento poder regresar, de hecho los abuelos todavía siguen vivos y están... Claro. Ojalá y se dé por ese supuesto momento que sí. los De hecho ya ellos ya han hecho contacto con una parte de la familia que vive en Londres y ya los han encontrado y bueno, de alguna manera. Ahora, Basilio, la parte de escritora que ella ha descubierto y que lo ha hecho con gran pasión, tú como editor le ves un gran futuro a ella como escritora porque realmente no es su profesión, pero lo ha hecho tan bien que yo creo que todos sus lectores y ahora ella misma, al igual que la misma editorial, no están deseosos de un nuevo libro, que de hecho entiendo, pues, porque creo que está trabajando en algo ya. ¿Cómo ves ese dominio de las letras en Ondina?